problemática que va en aumento, la oferta es poca y viene pasando desde hace tiempo, no solo en Bahía Blanca, sino todo en la Argentina, pero sobre todo en estos meses, aparte de conocer el resultado, es también cuando se nota porque empieza a aumentar la demanda a partir del ingreso de muchos jóvenes en la Universidad Nacional del Sur. Y un punto que ha sido clave para marcar este incremento en el valor de los alquileres y que ha sido estudiado por el CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos, es la puesta en vigencia de la ley de alquileres, que por un punto pretendía acercar los valores al incremento de los salarios. Sin embargo, esto no pasó, por lo menos aquí en Bahía Blanca, donde, y lo vamos a ir viendo en las estadísticas, hay un mayor nivel de personas que alquila un departamento o una casa que en el resto del país, porque el 19% de los argentinos alquila y en Bahía Blanca ese porcentaje alcanza al 26%. Y ahora vemos otros números, aumentó más del 193% el índice del contrato de locación y esta cifra, ustedes miren, 309% más el índice de precios de alquiler. Esto va, por supuesto, desde la ley de alquileres, que empezó a correr en junio del 2020, a la actualidad. Ustedes recuerdan que fue en plena pandemia esto, que se dio un debate muy importante vía Zoom en ese momento, en las cámaras de diputados y senadores, pero desde entonces hasta ahora aumentó el 309%. Y comparándolo con el índice de inflación, el 196,4%, y el ajuste en salarios, casi el 100%, ¿no? Claro. 99,5%. Y esto también hay que relacionarlo con un descenso del 73% en la oferta de alquileres. Para interpretar mejor estos números del informe, vamos a tomar contacto con Constanza Obiol, que es una de las especialistas del CREVA que estuvo trabajando en este informe sobre los alquileres en Bahía Blanca y por qué en nuestra ciudad alquilar es cada vez más caro. Constanza, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Lo primero que, por lo menos a mí personalmente, me llamó la atención es esta fuerte diferencia entre el índice de precio de alquileres y el ajuste de salarios. Pasamos del 309% al 99,5% en el mismo periodo. Sí, bien, eso es lo que nosotros estimamos el índice de precios de alquileres para Bahía, ¿sí? Según lo que se publica en la web. Este es nuestro cálculo, sí, obviamente está por encima tanto del índice de salarios como de precios, tal como decías. Y en el caso del ICL, que es el índice de contrato de locación, que es el que estableció la ley de alquileres, ¿sí? A mitad del 2020 y que está publicado por el Banco Central, estamos hablando del 193%. Ese es el índice que tendrían que usar que usan las inmobiliarias, digamos, en todo el país para ajustar. Sí, lo que observamos es esto, digamos que hay un mayor incremento de estos índices en comparación a los salarios y a los alquileres, ¿sí? El índice del Banco Central utiliza IPC, el INDEC y el RIPTE, ¿sí? Para ver cómo evoluciona, teniendo en cuenta cómo varían los precios y cómo varían los salarios. Constanza, Anabela Tarabelli te saluda, ¿cómo estás? Mirando estos números, uno se imagina que las familias directamente ya no pueden alquilar más, porque ya hay tanto desfasaje entre lo que me ingresa a mí y lo que pretende cobrarme el dueño, amparado en la ley, claro está, pero el dueño con respecto al alquiler. Es que en muchos casos se hace imposible afrontar el pago de una vivienda. Sí, lo que hay que decir que la ley regula a lo que es, digamos, el contrato, ¿sí? No el precio inicial. Y ahí es donde tenemos probablemente el principal problema, ¿sí? Los ajustes que se hacen semestrales sí siguen ese índice, pero en general, como a la inestabilidad económica que sabemos que hay en el país, los precios iniciales son altos, ¿sí? Y obviamente genera un problema. Y el otro problema que tenemos es que hay una baja rentabilidad de estos alquileres, por lo cual muchos propietarios deciden sacar del alquiler y ponerlo en venta o directamente dejar vacía ese inmueble, y eso también genera una presión sobre los precios. Así que sí, es una situación bastante difícil y obviamente hay intenciones de hacer una modificación sobre la ley, porque bueno, se observa que los resultados no son positivos, pero ni siquiera para los inquilinos ni para los propietarios, ¿sí? Obviamente el fondo de todo este tema es la inflación en general, ¿sí? En realidad la solución
o el tema que tendríamos que tocar es la inflación, ¿sí? Obviamente aplicándolo a la regulación de los alquileres a través de la ley de alquiler. O sea que los propietarios intentan cubrirse del avance de la inflación con un precio inicial elevado, teniendo en cuenta que después está regulado el incremento que debe darse de acuerdo a pase el tiempo del alquiler. Claro, sí, es la manera, digamos, de cubrirse, se podría decir, o de intentar ganar la inflación de alguna manera, dada la baja rentabilidad. Tenemos que tener en consideración que se calcula que aproximadamente para recuperar la inversión en inmueble hacen falta entre 27 y 30 años, ¿sí? Dependiendo un poco del lugar del país. Entonces, obviamente, no es conveniente para el propietario en estos términos poner la propiedad en alquiler, ¿sí? Generando más presión. Constanza, el otro número, vos recién explicabas algo, daba cuenta en respuesta a la pregunta, que bajó la oferta de alquileres el 73%. Ahora, con este número, ¿dónde va la gente? Socialmente, ¿cómo impacta esto? ¿Dónde vive la gente? No, evidentemente, a ver, tendría que hacerse un relevamiento, digamos, de esta situación. Evidentemente la gente se ajusta por otros lados, digamos, para poder afrontar un alquiler o busca opciones. Bueno, también hay graves, digamos, hay una escasez de créditos hipotecarios, eso lo sabemos. Entonces, bueno, obviamente la gente busca ajustarse, tal vez buscar lugares más pequeños. Lo que referías antes de los universitarios, también obviamente tiene una incidencia grande en el gasto de las personas que vienen a estudiar a la ciudad. La realidad es que yo creo que la gente, digamos, sigue alquilando y uno escucha unos precios bastante altos, pero continúa, digamos, el movimiento de alquileres. O sea, la idea, digamos, creo que es ajustarse por lo que decía, en otros consumos probablemente. Porque la gente tiene que seguir viviendo en un techo. Sí. Hacíamos referencia al impacto que tiene en la ciudad el alquiler universitario. Sí. Son muchos, prácticamente la mitad de los alumnos de la Universidad Nacional del Sur son estudiantes que no son de Bahía Blanca, y sino les que cuesta llegan de mucho algún conseguir. lugar de la región. Sí. ¿Esto en esta época del año es donde más se nota? ¿O cuándo empieza a impactar? De manera bimestral hacemos una encuesta de las inmobiliarias de la ciudad. Todavía no estamos en pleno relevamiento de noviembre y diciembre, por lo tanto todavía no tengo esos resultados, pero sí recuerdo que cuando estábamos en plena pandemia, digamos que los alumnos, muchos o no vinieron o terminaron los contratos porque les convenía volverse a sus lugares de orígenes. Obviamente cuando se comenzó a reactivar y cuando el ASPO, digamos, el aislamiento que teníamos comenzó a flexibilizarse, se observó un impulso fuerte, sobre todo en departamentos de 1 o 2 dormitorios, ¿sí? Por lo tanto, sí, tenemos que esperar a ver en enero, ver cuáles son los resultados, digamos, para esta época del año, pero obviamente siempre es un gran impulso de este tipo de viviendas, ¿no? Constanza, has sido muy amable por este contacto y todos estos datos. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Era Constanza Oviol, es del equipo del CREVE, su relevamiento. La diferencia es abismal, digamos, entre lo que hay que pagar y lo que se aumentó en salarios en el marco de paritarias. Claro, porque el aumento, una vez que se firma el contrato, está regulado según la base que está impuesta por la ley. Pero al haber una inflación tan grande, al pasar mucho tiempo, el propietario del departamento cree que pierde plata, por eso le pone un precio inicial mucho más alto. Y esto termina siendo una barrera para alquilar. Hacemos otra pausa, ya volvemos con más información.